Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para saludarlos y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos hable directamente a nuestras almas en esta ocasión, nos abra las Escrituras y nos permita comprender su palabra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Para esta ocasión leemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 7 en adelante, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es el misterio de la esposa del Cordero, la cual aparece en este pasaje. Así como Dios creó al primer hombre aquí en la tierra, Adán, primeramente le dio un cuerpo angelical de la sexta dimensión. En Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego, en el capítulo 2, aquí ya tenemos la creación del hombre por Dios, en donde ya el hombre fue creado a la imagen, pero le falta la semejanza física. Ya tiene aquí la imagen, que es el cuerpo angelical, igual al cuerpo angelical de los ángeles, igual al cuerpo angelical del ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y ya ahí dice Dios: varón y hembra los creó. Luego, en el capítulo 2, verso 7 del Génesis, dice: ahora es cuando Dios le da un cuerpo
físico de esta dimensión, y ahí ya el hombre es un ser viviente en esta dimensión, en un cuerpo físico, en un cuerpo de carne. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Ahora podemos ver que aquí todavía el hombre es varón y hembra. Vean aquí en el capítulo 12 mismo dice, verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Y dónde está la ayuda idónea que Dios iba a darle a Adán? Vamos a ver dónde está. Cuando Dios creó al ser humano a imagen de Dios, eso es en cuerpo angelical, y fue creado por Dios. Dios lo hizo varón y hembra. Y ahora aquí el hombre, cuando es formado del polvo de la tierra en cuanto a su cuerpo físico, no tiene una compañera, sigue siendo varón y hembra. Pero ahora vamos a ver lo que sucede aquí. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora aquí vemos que la compañera que Dios le daría a Adán estaba en Adán. La mujer salió, fue sacada de Adán, porque en Adán estaba el espíritu masculino y el espíritu femenino, y por consiguiente en Adán estaba Eva. Y ahora esto nos enseña algo muy grande en cuanto a Cristo y su iglesia. Para comprender el misterio de Cristo y su iglesia, y poder comprender cuál es el misterio de la esposa del Cordero, tenemos que ver el tipo y figura de eso aquí en la Escritura. Y el tipo y figura, uno de ellos es Adán y Eva. En Adán estaba Eva, y la iglesia del Señor Jesucristo, que es la esposa del Cordero, estaba en Cristo. Cuando Cristo todavía no tenía su cuerpo físico,
Cristo tenía su cuerpo angelical y en él estaba su iglesia. Pero Dios no había separado la iglesia de Cristo, no la había separado de Cristo. Como cuando Dios creó al hombre en el cuerpo angelical, no lo había separado a la mujer del hombre. Era el hombre, varón y hembra. Luego, cuando le da un cuerpo de carne, todavía la mujer, Eva, está en Adán. Y luego Dios separa la parte femenina, el espíritu femenino, y lo coloca en un cuerpo de carne que fue formado de una parte de Adán. Por eso Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vean, la esposa de Adán recibió por nombre varona. Si vamos a profundizar un poquito más, Adán es Ishi y Eva es Isha. Y ahora, en el misterio de Cristo y su iglesia, que es lo más grande, en Cristo estaba su iglesia, así como Eva estaba en Adán. Ambos espíritus estaban en una sola persona. Y esto también está reflejado en una semilla de trigo, porque Cristo se tipificó en una semilla de trigo, en un grano de trigo, y dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos granos de trigo iguales a el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y ahora, recuerden que los santos no mueren. Por eso los santos son resucitados, porque no están muertos, no mueren, solamente están dormidos. Por eso cuando Cristo fue a resucitar a algunas personas, a Lázaro y a otras personas, él decía: está dormido, no está muerto. Y ahora encontramos que para Dios separar a Eva de Adán y darle una compañera, tuvo que dormir. Adán fue dormido por Dios, y mientras Adán dormía, Dios trabajaba formándole una compañera para él. Y Adán, cuando despertó, se gozó, porque ahora Adán tenía una compañera, una ayuda idónea para estar con él, para expresarse amor el uno para con el otro y para trabajar en la obra de Dios que Dios le había encomendado, porque Adán fue colocado como rey de todo
el planeta Tierra con todo lo que tenía el planeta Tierra. Ahora, para la iglesia del Señor Jesucristo aparecer, tuvo que dormir el segundo Adán en la cruz del Calvario y fue sepultado. Del costado que fue herido salió agua y sangre para así ser formada la iglesia del Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu de Cristo vino a aquellos 120 que estaban en el aposento alto, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1 en adelante, y fueron llenos del Espíritu Santo, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es compuesta por todos los creyentes en Cristo que, arrepentidos de sus pecados, reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo. Cristo los limpia de todo pecado, los perdona, los limpia de todo pecado, son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtienen el nuevo nacimiento, nacen como hijos e hijas de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo, porque la esposa del Cordero, que es la iglesia del Señor Jesucristo, está compuesta por muchos miembros, así como nuestro cuerpo físico está compuesto por muchos miembros, las piernas, los brazos y así por el estilo. Y la cabeza pues tipifica a Cristo. Y encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo es la segunda Eva, así como Cristo es el segundo Adán. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo, veamos lo que dice San Pablo, que es conforme a la revelación que San Pablo tenía de quién es la iglesia del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante, San Pablo, hablando del hombre y la mujer casados, aquí nos da una enseñanza muy hermosa y nos muestra que el hombre y la mujer, el matrimonio, representan a Cristo y su iglesia. Dice, todas las casadas han escuchado esto, todos los hombres casados y las damas casadas han escuchado esto. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Ven? La iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo místico de creyentes, y Él es el Salvador de su iglesia. Ahora, Cristo no tiene en la actualidad un cuerpo de carne físico mortal, porque su cuerpo, cuando resucitó, fue glorificado. Pero el cuerpo físico de carne inmortal que Cristo tiene es el suyo y el mío. Es el cuerpo místico de Cristo compuesto por seres humanos. Y a ese cuerpo místico de creyentes fue que vino el Espíritu Santo, el Espíritu que formó la iglesia
del Señor Jesucristo. Y así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también toda etapa de la iglesia, cuando está vigente, tiene el Espíritu de Cristo en ella, manifestándose por medio del mensajero correspondiente a ese tiempo. Y por consiguiente, esa es una iglesia viva. Y así también cada individuo sin el Espíritu Santo está muerto espiritualmente. Se requiere tener el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo para ser vivificados, para ser traídos a la vida eterna, ser restaurados a la vida eterna. Y ahora encontramos que la iglesia estaba en Cristo, pero el día de Pentecostés vino el Espíritu de Cristo a 120 creyentes, y allí fue que apareció la iglesia como cuerpo místico de creyentes con el Espíritu de Cristo en ella. Así como Dios colocó el espíritu femenino de Adán en Eva, ahora Dios ha colocado el Espíritu de Cristo en su iglesia, y ahora la iglesia de Jesucristo es una iglesia viviente porque tiene el Espíritu de Cristo en ella. Y ahora el propósito de la iglesia de Jesucristo es el mismo propósito por el cual Dios le dio una compañera a Adán, la cual fue Eva. Le dio una compañera para que Adán pudiera reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Y Dios le ha dado una planta de trigo, al grano de trigo que ha sido sembrado en tierra. Y usted ve eso repetidamente en cada ocasión que se siembra trigo. Conforme a la ley divina, vean, Dios ha dado una planta de trigo a cada semilla de trigo que es sembrada. ¿Y de dónde sale? Del mismo grano de trigo. Porque ahí está la planta de trigo, en la semilla de trigo está la planta de trigo con todos los granos de trigo que va a tener. Pero tiene que ser sembrado el grano de trigo, tiene que dormir, morir, así como Adán tuvo que dormir y así como Cristo tuvo que dormir. Ahora, el grano de trigo nace en la forma de una planta de trigo para poderse reproducir en muchos granos de trigo. Por lo tanto, el grano de trigo puede decir, cuando ve la planta de trigo, esto es carne de mi carne, esto estaba en mí, es parte mía, esto es espíritu de mi espíritu. ¿Por qué? Porque la vida que estaba en el grano de trigo ahora está en la planta de trigo y va creciendo esa planta de trigo para reproducirse muchos granos de trigo. La vida del grano de trigo es la que hace que surja esa planta de trigo y la que hace que esa planta de trigo crezca, y la vida del grano de trigo es la que hace que la planta de trigo produzca granos de trigo. Y el Espíritu de Cristo en la iglesia, su planta de trigo, es el Espíritu Santo, la vida del Cristo,
la vida que estaba en la sangre es la que hace que la iglesia haya nacido el día de Pentecostés, haya crecido y se haya reproducido en muchos hijos e hijas de Dios. Porque la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, está en su iglesia. Y su iglesia es la esposa del Cordero. Y el Cordero es Jesucristo. Juan el Bautista presentó a Cristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya hemos visto el misterio de la esposa del Cordero y hemos visto a la misma vez el misterio del Cordero Jesucristo nuestro Salvador. Y hemos visto que en Cristo estaba su esposa, su iglesia. Por eso vean aquí lo que nos dice el mismo San Pablo en Corintios, segunda de Corintios capítulo 11 verso 3 y luego continuaremos con Efesios. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3 dice: pero temo, vamos a ver, capítulo 11 verso 1 en adelante dice: ojalá que toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ahora, San Pablo dice que los ha desposado a los creyentes en Cristo como una virgen pura a Cristo. La Virgen María, cuando recibió la visita del arcángel Gabriel, dice la Escritura que estaba desposada con José, pero todavía no se habían juntado. O sea que estaba en esa etapa del compromiso. Estaba comprometida. Y ahora aquí la iglesia del Señor Jesucristo está comprometida con Cristo. Y ahora, en cierto sentido, es la esposa, pero en otro sentido es la novia del Cordero. En el sentido espiritual, la iglesia está unida y está casada con Cristo y se reproduce en muchos hijos e hijas de Dios. En el aspecto espiritual encontramos que millones de hijos e hijas de Dios han nacido a través de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo en su iglesia, su esposa, la esposa del Cordero. Han obtenido millones de seres humanos el nuevo nacimiento. Han nacido en la iglesia de Jesucristo, en el reino de Dios, como hijos e hijas de Dios. Ahora en la parte física todavía estamos en estos cuerpos mortales y todavía estamos como hijos de nuestros padres terrenales, hijos nacidos en esta dimensión terrenal. Todavía no estamos con el cuerpo físico de hijos e hijas de Dios. El cuerpo físico de hijos e hijas de Dios es el cuerpo glorificado que Él le dará a quienes, a cada uno de nosotros. A cada creyente en Cristo nacido de nuevo,
Cristo le dará un cuerpo físico glorificado y entonces estará manifestado físicamente como un hijo o una hija de Dios. Y esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así como la manifestación gloriosa de los hijos que cada hombre lleva en sus lomos es cuando nacen, para lo cual necesitan tener una esposa y entonces el hombre se reproduce en hijos y cuando nacen fueron manifestados esos hijos que traía en sus lomos. Por ejemplo, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, dice la Escritura que también, por decirlo así, Leví diezmó a Dios, el cual estaba en los lomos de su padre. Y todavía ni siquiera había nacido Isaac, ni tampoco había nacido Jacob. Y ya Leví, que es hijo de Jacob, estaba diezmando a Melquisedec. ¿Por qué? Porque estaba en los lomos de Abraham. Estaba Isaac, estaba Jacob y estaba Leví también. Así como en el grano de trigo está la planta de trigo con todos los granos de trigo que va a tener. Y también si siembran esos otros granos de trigo que nacen otras plantas de trigo y llevan muchos granos de trigo también. ¿Dónde estaban? En el primer grano de trigo que fue sembrado. De ahí vino todo. Y de Jesucristo vienen todos los hijos e hijas de Dios. Y aún toda la creación vino de Jesucristo, nuestro Salvador. Esto lo dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si es el primogénito, es el primero. Y si usted tiene muchos granos de trigo, o tiene un grano de trigo y dice: este es mi grano de trigo primogénito, pero yo voy a tener muchos granos de trigo. ¿De dónde los va a sacar? De ese grano de trigo primogénito. Usted puede decir: yo tengo aquí un grano de trigo, este es mi grano de trigo primogénito, y yo tengo muchos granos de trigo. Y cualquier persona puede decir: ¿y dónde están? Usted puede decir: están aquí. En la actualidad es más fácil para entenderlo, porque la ciencia ha adelantado tanto que ahora usted puede tener un disquete de una computadora o algo de una computadora y decir: aquí yo tengo tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Cualquiera mira y lo que ve, quizás sea una cosita. ¿De qué tamaño, Miguel? Así pequeñita. ¿Tiene la grabadorita, la tuya ahí? Miguel tiene una pequeña, una computadora pequeña, y él ahí tiene todos los mensajes del hermano Branham, ¿verdad? En español, no sé si en inglés también. Y él puede decir, sacar ¿cómo le llama eso? El chip, ¿cómo le llama la? No sé si es un chip o es un disquete chiquitito. Saca eso y dice: aquí están todos los mensajes del hermano Branham. Cualquier persona dice: no, tú estás loco. Vamos a probarlo. Lo coloca
en la computadora pequeña que tiene. Vamos a ver, ¿cuál quiere? ¿De qué fecha lo quiere? ¿Ve que estaban aquí? Y así también es en un grano de trigo. Usted tiene ahí una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y si encuentra poco, pues mire, tiene muchísimas plantas de trigo con muchos granos de trigo. Lo único que tiene que hacer es colocarla en el sistema del proceso divino de la siembra para poder obtener una cosecha de ese producto en forma multiplicada. Y luego toma todos esos granos de trigo y los siembra de nuevo. Y después dice, ve que tenía muchas plantas de trigo, aquí hay más plantas de trigo. Y muchos granos de trigo más. Y cualquiera le puede decir, ya se te acabaron, no tienes nada más. Si quiero, puedo tener más. Toma todos esos granos de trigo que cosechó, los siembra, nacen, crecen esas plantas de trigo y producen trigo. Y usted le dice, ve que tenía más trigo, ahí lo tiene. Tenía más plantas de trigo y más granos de trigo. También nuestro hermano Bermúdez cualquiera le puede decir, ve, lo que tenía era solamente un mensaje. ¿Cuántos más quiere? Se los va marcando, ahí los tiene. Y Cristo, en Cristo, Dios colocó toda la creación. Dios ha traído a existencia toda la creación por medio de Jesucristo. Dios colocó en Cristo todo. Él es la semilla. Por lo tanto, toda la creación original estaba en Cristo y de Cristo tenía que nacer a existencia, venir a existencia. Así como en el grano de trigo primero estaban todas las demás plantas de trigo y todos los granos de trigo. Y en Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito y también el unigénito, estaban todos los hijos e hijas de Dios. Cristo dijo, luego les leo lo de Colosenses. Vamos a ver el capítulo 14 de San Juan. Verso 18 en adelante dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y ahora, con lo que hemos escuchado, vamos comprendiendo que estábamos ¿dónde? En Él. Y Él está en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Y Él estaba y está en el Padre. Y ahora, dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y ahora, Cristo dice que vamos a conocer este misterio de Cristo en el Padre, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Y ahora vamos aquí a Colosenses,
el capítulo 1, verso 15 en adelante es que les dije, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es el cuerpo angelical de Dios, el ángel de Jehová. Esa es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. El primogénito pues es el primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, porque hay un mundo invisible y hay un mundo visible también. Pero toda la creación de Dios fue creada en Jesús. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios lo colocó todo en Cristo. Cristo es la semilla, la simiente. Y de esa semilla, de esa simiente, es que ha venido a existencia toda la creación. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Como un grano de trigo es antes que la planta de trigo y que todo el fruto que lleva esa planta de trigo. Pero todo está en el grano de trigo. Por eso dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego dice que todas las cosas, dice, y luego dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, el verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El único dueño de toda la creación es Jesucristo. Y no era Dios, es que Dios está en Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Nada puede tener existencia propia. Nada puede tener vida propia. La vida, dice la Escritura, que es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También Él dijo a los que no creían en Él, Él dijo, si no creen, no tendréis vida permaneciente en sí, porque nadie tiene vida permaneciente en sí. Es Cristo la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la vida. También San Juan en una de las cartas dice que aquella vida fue manifestada. Ahora, Cristo siendo la vida, la cual fue manifestada y la cual vieron los apóstoles manifestada como en carne humana, en la forma de un hombre llamado Jesús. Esa es la vida eterna, manifestada en forma de un hombre, manifestada en carne humana, para poder otorgar vida eterna a los seres humanos. Primero de Juan capítulo 1, verso 1 al 2 dice, lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿Y cómo se manifestó? En carne humana, en la forma de un hombre llamado Jesús. Y ahora, nadie puede tener vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo, porque Él es la vida. Y nadie puede subsistir sin Jesucristo. La humanidad no sabe que si está existiendo es porque Cristo está dándonos vida. Él es el sustentador de toda la creación. Después que Dios realizó la creación por medio de Cristo, ¿qué fue lo próximo que hizo? Sostener, darle sostén a toda la creación, darle subsistencia a toda la creación, para que continuara existiendo, darle continuidad de vida a toda la creación. Por eso es que sin Cristo el ser humano y toda la creación dejaría de existir. Por eso es que Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Dejaría de existir el resto de la creación y Cristo continuaba vivo porque Él es la vida eterna. Pero Él murió para poder impartir vida eterna al ser humano y darle continuidad para que la creación continuara existiendo, para que la raza humana continuara existiendo. En aquel tiempo la raza humana tenía que morir. Era el tiempo del juicio divino donde Dios juzgaba a la raza humana, a todo ser humano, por sus pecados, lo condenaba y lo destruía, como fue en el tiempo de Noé. Pero Cristo tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros y por eso murió con una muerte tan horrible como la que tuvo. Fue abofeteado, escupido, desfigurado su rostro, le arrancaban la barba, le dieron azotes con varas y con fuetes también, le colocaron una corona de espinas y hasta los soldados también le daban golpes con un palo y bofetadas y así por el estilo. Solamente con una bofetada o un puño le desfiguran el rostro a cualquier persona, cuanto más con tantos golpes que le dieron en su rostro y en su cuerpo a nuestro amado Señor Jesucristo. Es que todas esas cosas son consecuencia del pecado. Y por cuanto Él tomó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, y vino entonces la paga del pecado sobre Él, que es la muerte. Y para llegar al momento de la muerte, miren todo lo que sufrió, porque todo eso era consecuencia del pecado de nosotros, del ser humano, y por consiguiente la antesala a la muerte fue terrible. No dice que a los otros ladrones, no dice que los abofetearon, no dice que los golpearon, pero de Cristo sí dice, porque Él
llevó el castigo de nuestra paz. Él llevó nuestros pecados, sufrió por nosotros. Lo que nosotros teníamos todos juntos que sufrir, lo sufrió un solo hombre. Todas las deudas, toda la deuda del pecado que cada persona tenía pendiente, la pagó uno solo. Piense usted en lo físico, que todas las deudas que tienen físicamente, económicamente, todas las personas y todas las naciones, que un solo hombre las pague, ¿verdad que el pago de esa deuda es grande? Pues Cristo pagó la deuda de todo ser humano. Cristo pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos quedar libres y quedar la cuenta salda y delante de Dios estar a salvos y sin ningún pecado en nuestra contra, porque la sangre de Jesucristo nos limpió y nos continúa limpiando de toda falta, error o pecado. Por lo tanto, la deuda fue pagada. Fue grande. ¿Qué costó esa deuda? ¿Con qué fue pagada? Con la vida de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, para Él darnos vida, tuvo Él que dar su vida por nosotros. Ese fue el mandamiento que Él recibió del Padre. Dice Él en San Juan, capítulo 10, versos 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ve? Ya Él tenía mandamiento del Padre para poner su vida por nosotros y luego para volverla a tomar y resucitar victorioso el domingo de resurrección. Y ahora, todo esto que Cristo hizo, lo hizo para que pudiera nacer el día de Pentecostés su iglesia novia, la esposa del Cordero. Todo lo que había Dios hecho con Adán, colocando sueños sobre él, para luego formarle una compañera, es lo que Dios hizo con el segundo Adán. Por eso Cristo murió, para que pudiera nacer la iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés. Y ahora, el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo es que ella es la segunda Eva, a través de la cual Cristo se reproduce en hijos e hijas de Dios. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, está en medio de su iglesia, reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. Él vino para llamar y buscar y juntar a sus escogidos. También tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia. Las ovejas son los creyentes en Cristo. El buen pastor es Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo? De etapa en etapa, de edad en edad. Cristo en el Espíritu Santo, estando en medio de su iglesia, ha estado llamando y juntando sus ovejas, cuando ha enviado un mensajero para cada edad, y junto a ese mensajero ha enviado maravillosos colaboradores y ministros
y colaboradores que han trabajado en esa edad con ese mensajero y han llevado el mensaje de Cristo a todos los lugares y principalmente en el territorio donde se cumple esa etapa de la iglesia. Y Cristo ha llamado y ha juntado las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y esas ovejas en el redil del Señor son la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es entonces, siendo Cristo el Cordero de Dios, la esposa del Cordero es la Cordera de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, para que el Cordero de Dios se reproduzca a través de la Cordera de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la que reinará con Cristo en el reino milenial. Ella es la que con sus miembros glorificados, iguales a Cristo, será la reina del reino milenial con el Rey Jesucristo, nuestro Salvador. La esposa del Cordero hemos visto que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa bendición de tener como suyos a la esposa del Cordero con todos los miembros que componen la esposa del Cordero, la perdió esa bendición el pueblo hebreo. Cristo dijo que el reino sería quitado de medio de ellos y dado a otro pueblo que produzca los frutos de él. Por lo tanto, perdió la bendición del pueblo hebreo de que todos los hijos e hijas de Dios que componen la esposa del Cordero, que componen la iglesia de Jesucristo, fueran todos hebreos de allá, del pueblo hebreo. Y ahora encontramos que los miembros de la iglesia de Jesucristo, los miembros de la esposa del Cordero, algunos son hebreos y la mayoría son gentiles de todas las naciones. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha estado llamando y juntando un pueblo para su nombre, de todas las naciones. No importa sean blancos, sean rojos, sean amarillos o sean negros, no importa el color. Lo que importa es que el alma sea una semilla de Dios, una simiente de Dios, sea una alma escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. La parte física no tiene importancia, a tal grado que la parte física va a ser cambiada por un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así vamos a estar vestidos de inmortalidad para vivir con Cristo por toda la eternidad en cuerpos jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad. Y ahora les dije que en un sentido la esposa del Cordero está casada, eso es en lo espiritual, pero en la parte física todavía no, porque todavía tenemos el cuerpo de carne mortal. Cuando estemos transformados, ya estaremos casados físicamente. O sea, la parte física será igual a la de Jesucristo, cuerpo glorificado, y Él podrá decir, ahora Él puede decir, hablando de su iglesia, su esposa en lo espiritual, ella es espíritu de mi espíritu. Y cuando estemos transformados podrá decir, y es carne de mi carne. Ella es carne de mi carne, carne glorificada como la mía. Ahora, en lo físico,
el único cuerpo físico aquí en la tierra que Cristo tiene es el suyo y el mío. Porque el de él está en el cielo y está glorificado. Pero nosotros vamos a ser físicamente como él también. Y así seremos a imagen de Dios, el cuerpo angelical, y a su semejanza, la semejanza física, el cuerpo físico glorificado. Ese es el plan de Dios desde el principio. Ahora hemos visto el misterio de la esposa del Cordero. Y en el misterio de los miembros de la esposa del Cordero, ¿ha visto usted el misterio de los miembros de la esposa del Cordero? ¿Quiénes son? Todos nosotros. Así es que hemos visto el misterio de la esposa del Cordero, hemos visto también el misterio del Cordero, Jesucristo, y hemos visto el misterio de los miembros de la esposa del Cordero. Todos estamos como parte de ese cuerpo místico de creyentes. Somos los miembros de la esposa del Cordero. Ahora, la invitación dice, bienaventurado. Hay una bienaventuranza aquí. Dice, capítulo 19, verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero es la recepción. Y ahí son bienaventurados los que van a estar allí. Y esos son los miembros de la esposa del Cordero. Vamos a estar allí presentes en la gran cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, allá en la séptima dimensión. Por eso es que vamos a ser vestidos físicamente de un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Vamos a ser transformados. Los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos glorificados también. Y luego ya solamente vamos a estar una temporada corta. Dice el reverendo William Branham que de 30 a 40 días vamos a estar aquí en la tierra, cuando ya los muertos en Cristo estén resucitados en cuerpos glorificados y nosotros seremos transformados. Luego nos iremos con Cristo. En ese lapso de tiempo de 30 a 40 días, cuando ya los muertos en Cristo hayan resucitado, habrá una manifestación plena del poder de Cristo en medio de su iglesia. Y eso será la tercera etapa en toda su plenitud. Eso será el ministerio que le predicará a los perdidos que ya no pueden ser salvos, y eso será cuando ya Cristo haya terminado su obra de intercesión en el cielo. Le predicará también a la iglesia, o sea, las vírgenes insensatas que no tenían aceite, y también a la novia, a las vírgenes prudentes, porque la tercera etapa será para el mundo, o sea, los perdidos que no tienen ya oportunidad, para la iglesia, o sea, el cristianismo, y para la novia, para la iglesia novia, para la esposa del Cordero. Así como Cristo cuando murió fue y predicó a los espíritus que no podían ser salvos, los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Eso será en este tiempo final repetido en la tercera etapa, manifestación de Cristo en toda su plenitud en medio de su iglesia, cuando ya haya completado su iglesia y haya adoptado a sus hijos. Es una etapa de adopción. Un ministerio de adoptado estará ahí y Cristo hará grandes maravillas
en ese tiempo. Ese será el ministerio que luego pasará al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo verá ese ministerio obrando esas maravillas tan grandes que dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Por eso el reverendo William Branham también dijo que las grandes señales y maravillas son para Moisés y Elías. Eso será la tercera etapa para el mundo, para la iglesia, o sea, el cristianismo, y para la novia. Y eso será cuando Cristo complete su iglesia y adopte al instrumento que Él tendrá en este tiempo final, el ángel del Señor Jesucristo, el cual será adoptado y todos también seremos adoptados. La adopción es nuestra transformación. Bueno, hemos visto las bendiciones tan grandes que hay para la iglesia, para la esposa del Cordero. Y hemos visto el misterio de la esposa del Cordero. Y para nosotros es un privilegio grande pertenecer, ser parte, ser miembros de la esposa del Cordero. Ser miembros de la esposa del Cordero de la iglesia de Jesucristo es el privilegio más grande que una persona puede tener. Eso lo identifica como un hijo o una hija de Dios. El misterio de la esposa del Cordero. Hemos visto la bendición tan grande que tiene la esposa del Cordero y cómo se ha ido formando a medida que se ha estado predicando el evangelio de la gracia y las personas han escuchado y han creído en Cristo como su Salvador, porque han escuchado el mensaje que anuncia la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y han recibido el nuevo nacimiento, y han nacido así del agua y del Espíritu, y han entrado al reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, pero el que nace del agua y del Espíritu ha entrado al reino de Dios. Y ahora Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ven lo sencillo que es todo? Y ahora esa es la forma en que se ha ido formando la esposa del Cordero, con todos los creyentes que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido el Espíritu Santo y han nacido de nuevo, han obtenido el nuevo nacimiento, han nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, han nacido en la esposa del Cordero, porque para eso es que Dios le dio una esposa, una compañera a Cristo, para que se reproduzca en muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Él ha estado reproduciéndose en hijos e hijas de Dios en el campo espiritual, y luego se materializará todo y obtendremos nuestra adopción, nuestra transformación. Ya la adopción espiritual la hemos obtenido al recibir el Espíritu Santo y obtener el cuerpo angelical teofánico y haber nacido en el reino de Cristo. Y ahora nos falta solamente la física, que será nuestra transformación. Por lo tanto, en el misterio de la esposa del Cordero encontramos que hay grandes bendiciones para ustedes y para mí. Todo lo que Cristo ha estado haciendo y lo que hará es en y con su esposa, que es la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo, nuestro Salvador. El misterio de la esposa del Cordero. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de el misterio de la esposa del Cordero.
Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete la iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero, y pronto Cristo se levante del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abra en el cielo y haga su obra de reclamo, resucite a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterio de la esposa del Cordero. Dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Él orará por toda persona que levante su mano para recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo lo coloque a usted en la esposa del Cordero como un miembro de la esposa del Cordero. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador.